Dale, bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Nos presentamos muy rápidamente mientras les comparto pantalla. Nosotros somos Juan Pablo Rocha, Andrea Beltrán y Nicolás Moreno. Somos estudiantes de último semestre de Ingeniería de Sistemas y estamos llevando a cabo un proyecto que utiliza Visual Analytics para sacar algunas cosas importantes usando datos de dos fuentes, de Congreso Visible y el Observatorio de la Democracia. Entonces, les empiezo contando, básicamente nosotros empezamos a desarrollar este proyecto de grado usando Visual Analytics para estas dos bases de datos centrados en un tema y fue la representación ciudadana. Una de las cosas que consideramos que siempre tienen cierto grado de incertidumbre y no sabemos cómo definir muy bien hoy en día es lo que es ser realmente representado a nivel político, teniendo en cuenta que nosotros como ciudadanos colombianos somos representados por un Congreso de la República, por ejemplo, que está conformado por más de 279 senadores y representantes a nivel regional, a nivel nacional, etcétera. Todos ellos tienen un nivel de representación, nosotros votamos por ellos ejercen su voto en el Congreso y son autores y coautores de algunos proyectos de ley. Entonces, lo que nosotros hicimos básicamente es intentar trabajar sobre esta problemática y es cómo entender esa representación ciudadana, acercarnos un poco más a una descripción y unos resultados cualitativos de lo que puede ser esta representación basados en los datos que tenemos, que ya les contaremos más adelante de qué se trata. Para lograr esto, nosotros tenemos dos entes principales de datos, los cuales son congresistas y los ciudadanos. Para los congresistas, los datos fueron provistos por Congreso Visible, que es una base de datos que tiene el Departamento de Ciencia Política de la universidad. Y de ahí tenemos una lista completa de los proyectos de ley que se han tenido en cuenta desde los últimos años, desde el 2006, y cuál ha sido la votación de cada uno de los congresistas a todos los proyectos de ley. Entonces, podemos tener acceso a datos como el nombre del congresista, la fecha en la que ha sido el proyecto de ley, cuál ha sido la votación, que podría ser sí, no, se abstuvo o simplemente no asistió en el momento de la votación, y hacia qué temáticas estaría enfocando dicho proyecto de ley. Este comportamiento es el que nosotros, con este comportamiento es el que nosotros nos vamos a basar para responder las diferentes preguntas que podría tener un analista de ciencia política al momento de utilizar nuestra herramienta. Por otro lado, tenemos los datos de los ciudadanos, que son con un conjunto de preguntas y respuestas, ya sea sobre opiniones, creencias, actitudes o percepciones de los colombianos frente a diversos temas como salud, familia, guerra, entre otros, entre los diferentes municipios. Y pues esto nos lleva como a entender que nuestro usuario específico, la persona a la cual vamos a construir nuestra herramienta, es el analista de política, que este sería como aquel que conoce los sucesos políticos, sociales dentro de organizaciones, dentro de un contexto en un determinado país. Entonces, estos pueden interferir en distintos espacios, tales como entidades públicas, ya sean gobiernos locales, universidades, entidades privadas o organizaciones civiles como medios alternativos de comunicación o voluntariados. Entonces, este analista de política tiene como varios objetivos, que entre ellos está como poder definir escenarios políticos y sus impactos, también poder como diseñar estrategias políticas y campañas editoriales de dichas organizaciones, también como poder identificar y precisar conceptos o problemas para contribuir a la toma de decisiones, y finalmente poder analizar las opiniones y las actitudes de los ciudadanos frente como a sus opiniones, o sea, a sus posiciones, opiniones y también como a sus dinámicas a lo largo del tiempo. Entonces, para lograr hacer esto, tuvimos que hacer un perfilamiento de los datos de Congreso Visible y Observatorio para la Democracia, de la democracia. En Congreso Visible, pues, como les había comentado antes, tiene 404.000 datos de proyectos de ley, de solo proyectos de ley.
donde estarán todos los temas principales y temas secundarios de cada uno de los proyectos. Y en Observatorio de la Democracia, el cual es un centro de investigación y análisis de opinión pública y comportamiento político y social de la Universidad de los Andes, del Departamento de Ciencia Política. Tiene una cierta cantidad de preguntas, que en este caso nosotros estamos utilizando más de 1.600 preguntas que tienen a su vez gran cantidad de respuestas para un total de 23.100.000 de datos con Observatorio de la Democracia. Entonces lo que estamos haciendo es juntar los datos de Congreso Visible y Observatorio de la Democracia para poder responder las preguntas que que los analistas de ciencia política podrían tener con nuestra herramienta. Entonces, con Congreso Visible, debido a que tiene una caracterización de proyectos de ley diferente a las de Observatorio para la Democracia, lo que hicimos fue juntar los temas principales y temas secundarios de cada uno de los proyectos de ley y etiquetarlos uno a uno según las etiquetas que ya tiene Observatorio de la Democracia, para así asociarlos a determinadas preguntas que este centro de investigación ya tiene dispuesta. Para esto tenemos 3 insights principales que podrían ser utilizados con nuestra herramienta, el cual podría ser que el partido político X demuestra una representación ciudadana inferior al 50%, debido a que sus congresistas en su mayoría se abstuvieron a los proyectos de ley relacionados con las categorías seleccionadas, que en este caso podría ser educación y salud. Entonces, el usuario podría escoger determinadas categorías o etiquetas para poder hacer dicho análisis. También tenemos que él o la congresista puede mostrar una representación ciudadana superior al 70%, pues tuvo una alta participación en los proyectos de ley asociados a otra etiqueta que habría seleccionado el usuario. También tenemos un análisis por parte de los ciudadanos, el cual es, los ciudadanos consideran que la violencia debería estar en la agenda política con alta prioridad. Sin embargo, solo han habido 8 proyectos desde el 2006. Entonces, saber cuáles han sido los proyectos de ley que se han ido manejando durante los últimos años y cuáles han sido de más importancia para los ciudadanos con base a los datos de Observatorio para la Democracia. Entonces, pues la principal herramienta que utilizamos para poder mostrar la combinación de estos datos es Visual Analytics, que nos permite como poder mostrar estos datos crudos, ya sea por medio de gráficas o diferentes estilos como apoyo. Y entre las diferentes tecnologías que utilizamos para poder generar esto fue D3, que es una librería de JavaScript eventualmente, en Node, y Nime y Tableau, Nime como para también el perfilamiento de los datos y Tableau también como un apoyo extra para poder visualizar y entender mejor los datos que tenemos. Ahora queremos mostrarles nuestro avance, lo que hemos hecho, lo que tenemos hasta este momento. Como queremos permitirle a un analista de ciencia política poder mostrar sacar análisis de los datos que tenemos. Y por eso les presentamos esta página. En esta página se van a encontrar diferentes visualizaciones que me van a permitir a mí como analista sacar algunas conclusiones, ¿sí? Por ejemplo, empezar desde un globo muy grande, como es el conjunto de todos los proyectos de ley que se han procesado en el Congreso de la República desde el 2006 y saber qué temas son los más repetitivos o qué temas son los más que son más interesantes en el número de proyectos, como por ejemplo podemos ver acá 119 proyectos relacionados a temas de corrupción, más que muchos otros temas como por ejemplo elecciones, solo 15 proyectos de elecciones o solo 7 proyectos relacionados a votaciones, 7 respecto a temas judiciales, etcétera. Esto permite tener un globo completo de cómo es el comportamiento en sí del Congreso y las leyes que expide. De esta manera, como lo dijo ahorita mi compañero Juan Pablo, todas estas categorías y etiquetas ya están puestas en las 2 bases de datos, los que nos permite a nosotros acercar y detectar todos esos patrones en los datos en sí, enfocados en 83 categorías que encontramos. De esta manera, continuamos a
por ejemplo, entender el comportamiento de los congresistas. En este gráfico de Flor podemos ver, por ejemplo, cómo un solo congresista a través del tiempo se ha abstenido respecto a votaciones de ciertos temas. Como podemos poner acá, respecto a temas militares, este congresista X se ha abstenido 33 veces de las votaciones en las que ha estado. Esto revela bastantes cosas importantes, como podemos ver acá, aquí están algunos de los congresistas. La idea es que toda esta información va a cambiar dependiendo de los 3 periodos que hay desde el 2016 hasta hoy del Congreso. Y esta gráfica nos permite ver ese comportamiento de cada uno de los congresistas. Ahora, si nos vamos a un globo un poco más grande, podemos entender cómo los mismos partidos políticos y sus bancadas también se comportan. Como por ejemplo podemos ver aquí, Centro Democrático, Cambio Radical, todos estos tienen un comportamiento específico. Ver que el Cambio Radical, por ejemplo, tiene una tendencia mayor, el Centro Democrático, perdón, tiene una tendencia mayor al sí, a las leyes que se generan en el Congreso, etcétera. Entonces, estamos uniendo toda esta información para juntarla y enfocarla y compararla contra los ciudadanos. Y por ello, nos vamos aquí a la categoría de los ciudadanos, donde encontramos puntos de calificación que son de interés, que reflejan el interés de las poblaciones. Como podemos decir, en la región del Pacífico, el tema más importante de los entrevistados, de los datos que tenemos de Observatorio para la Democracia, es, por ejemplo, el tema de la salud. Todos estos puntos nos van revelando a nosotros cuáles son los temas más importantes. Cuando sabemos que para el Pacífico, por ejemplo, el tema más importante era la salud y vimos que casi todos los proyectos de ley enfocados eran en otros temas, esto nos permite a nosotros brindar herramientas y conclusiones nuevas a un analista de ciencia política para que pueda ver qué disparidades hay o qué razones cualitativas puedan haber detrás de todo esto. En general, nosotros estamos buscando comparar esas dos bases de datos, lo cual fue nuestro reto en general. Son bases de datos muy grandes, pero que buscamos puedan ser filtradas de una manera chévere y de esta manera poder mostrar conclusiones. Esto es básicamente lo que tenemos. Queremos que al final de este proyecto de grado podamos mostrar aún más herramientas, más visualizaciones que le permitan a un analista, a medida que va navegando por esta página web, contar historias, sacar conclusiones y pueda ver cómo es el comportamiento político del Congreso de Colombia y de sus ciudadanos.